Ariel Álvarez Valdés, es licenciado en Teología Bíblica por la Facultad Bíblica Franciscana de Jerusalén, Israel, y doctor en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Ariel Valdés, es un teólogo de prestigio internacional que decidió dejar los hábitos después de haber recibido presiones por parte de la Iglesia Católica, institución a la que perteneció como sacerdote. Algunas de las polémicas exposiciones que provocaron que la Iglesia Católica exigiese a este teólogo de prestigio tener que retractarse de sus afirmaciones, son tales como: Adán y Eva jamás existieron. La Biblia no explica cómo el hombre fue creado. La narración del ángel que habló con María en la Anunciación es un género literario que nada tiene que ver con la realidad. La idea de la virginidad de María durante el parto está basada en los evangelios apócrifos. Las apariciones marianas son una farsa. Los estigmas no son signos de santidad, ni provienen de Dios. El diluvio que relata la Biblia jamás ocurrió. En Argentina, ha sido profesor de Sagradas Escrituras en el Seminario Mayor de Santiago del Estero, y de Teología en la Universidad Católica de la misma ciudad. Muchos de sus artículos han sido traducidos al italiano, inglés, francés, alemán, flamenco, ruso, ucraniano, rumano, chino y portugués. Ha dictado conferencias y cursos bíblicos en España, Ucrania, Chile, Perú, Colombia y México. Su tarea como divulgador y pensador de la nueva teología bíblica le valió el mérito de ser incluido en el reciente Diccionario de Pensadores Cristianos, publicado por la editorial Verbo Divino, que recoge la vida y obra de unos 1150 pensadores cristianos. A continuación, el relato sobre la interpretación que hace este licenciado en teología bíblica, respecto a la batalla de Armagedón. ¿Qué es la batalla de Armagedón? Basándose en el libro del Apocalipsis, el fundador de los Testigos de Jehová, Carlos Russell, predijo que en 1914 estallaría una espantosa batalla en la que Dios destruiría a todos los malos y pecadores de la tierra, la famosa batalla de Armagedón. Según Russell, con ella daría comienzo el fin del mundo. Semejante anuncio atrajo la atención de mucha gente que, temerosa de esta profecía, se afilió de inmediato a la nueva secta. Pero al llegar 1914 nada sucedió. Para justificar su fracaso, Russell explicó a sus seguidores que Dios quería tener un poco más de paciencia con los pecadores, y confirmó para 1918 la gran batalla. Pero su predicción volvió a fallar. Ante la nueva frustración, su sucesor Joseph Rutherford rehizo los cálculos y fijó por tercera vez la fecha, 1925. Pero tampoco acertó. Por último, los Testigos de Jehová pronosticaron la batalla de Armagedón para 1975. Y se equivocaron otra vez. A pesar de estos y otros fracasos, numerosas sectas continúan anunciando, de vez en cuando, la llegada de la batalla de Armagedón. ¿Por qué nunca aciertan? ¿Acaso el Apocalipsis 16:16 no afirma que al final de los tiempos habrá un gigantesco combate en el que todos los malos serán exterminados y se salvarán únicamente los buenos? ¿Para cuándo debemos esperarlo? ¿Dónde tendrá lugar? El día de Dios. Para responder a estas preguntas, es preciso explicar por qué la Biblia anuncia esta batalla. Ya desde antes de Cristo el pueblo de Israel tuvo que padecer injusticias y persecuciones por mantenerse fiel a su Dios. Ante tanto dolor, los profetas anunciaron que este sufrimiento no iba a progresar indefinidamente, que en algún momento Dios iba a intervenir en el mundo para castigar a los pecadores. Y como el pueblo de Israel era un pueblo guerrero, los profetas imaginaron que esa intervención de Dios sería mediante una acción militar, que el Señor en persona aparecería en la tierra con su ejército celestial para derrotar a sus enemigos, y asumiría él el gobierno del mundo. Y a este futuro día lo llamaron el día de Yahvé. El primero en anunciar la llegada del día de Yahvé fue el profeta Amós. Más tarde lo siguieron los demás profetas, como Ezequiel, Sofonías, Joel, Zacarías. Así, poco a poco fue entrando en la mentalidad de la gente la idea de un combate entre Dios y los malvados de este mundo, que sucedería en los últimos tiempos, o sea, en los tiempos escatológicos. Pero lamentablemente el combate nunca llegó. Siglo tras siglo los judíos se quedaron aguardando y suspirando por esa intervención militar divina que pondría orden en la historia. Pero la profecía se fue postergando indefinidamente y no se cumplió jamás. ¿Dónde queda ese lugar? Al llegar la era cristiana, un escritor llamado Juan, compuso el libro del Apocalipsis. Y en él anunció que el día de Yahvé, es decir, la batalla del fin del mundo, por fin estaba cerca. ¿Cuándo sucedería? ¿Cómo sería? Para comprender el Apocalipsis no debemos olvidar que, a lo largo de sus visiones, siempre va contando los mismos hechos, pero de un modo gradual. Es decir, los acontecimientos que describe Juan son siempre los mismos. Pero por tratarse de sucesos difíciles de expresar en palabras, el autor va utilizando distintas imágenes y visiones para completar el mensaje. Ahora bien, sobre la batalla de Armagedón el Apocalipsis habla 3 veces. Por lo tanto, para tener una idea completa del tema hay que considerar los 3 pasajes en los que se la menciona, y completarlos entre sí, cosa que no suelen hacer los predicadores de las sectas.
El primer pasaje sobre la batalla de Armagedón dice así: y los espíritus demoníacos fueron a buscar a los reyes de todo el mundo para convocarlos a la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Los convocaron en el lugar llamado en hebreo Armagedón, Apocalipsis 16:16. En esta primera alusión, el Apocalipsis señala la reunión de un poderoso ejército mundial. Aún no indica quién lo conduce, ni contra quién peleará, ni cuándo será la refriega. Solo adelanta el lugar de la batalla: Armagedón. ¿Dónde queda Armagedón? Este nombre, que nunca más vuelve a mencionarse en la Biblia, ni en ninguna otra parte de la literatura antigua, está formado por dos palabras: Ar, que en hebreo significa monte, y Magedón, nombre de la famosa ciudad de Megido. Queda claro, así, el lugar donde será la gran batalla: en la montaña de Megido. La perla codiciada. ¿Por qué el Apocalipsis ubica en Megido la batalla? ¿Qué significado tenía este nombre? Megido fue, en la historia de Israel, la ciudad más estratégica de todo el país. Estaba construida a la salida de un pasadizo, abierto entre las montañas del Carmelo y las montañas de Samaria. Este desfiladero, hoy llamado Wadi Ara, era el camino obligado para los ejércitos y las caravanas de comerciantes que viajaban desde el sur, Egipto, hacia el norte, Damasco y la Mesopotamia. Por él pasaba nada menos que la ruta internacional, la famosa Vía Maris, que unía el África con todo el Medio Oriente. Quienes atravesaban esta quebrada, se encontraban con la fortaleza de Megido controlando el paso. Por lo tanto, si ya Israel era un lugar clave en el Medio Oriente, pues era el puente obligado entre el norte y el sur, Megido era un lugar clave dentro de Israel. Era el puente del puente. La ciudad se convirtió así en una perla codiciada. Y durante siglos en sus alrededores se libraron batallas decisivas, que terminaron modificando la situación histórica de la región. Por ejemplo, en el 1125 a.C. los israelitas vencieron allí al general cananeo Sísara, y cambiaron el destino de las tribus hebreas. En el 841 a.C. el militar sublevado Jehú, mató allí a Joram, rey de Israel, y a Ocosías, rey de Judá, y modificó el destino de los dos reinos. En el 609 a.C. el rey Josías fue allí asesinado, y se perdió para siempre la reforma religiosa programada. En total, en los tiempos bíblicos, unas 12 batallas se pelearon en esta ciudad o en el valle que la rodea, y unas 34 batallas, si contamos las ocurridas en épocas posteriores. Ninguna otra región del mundo ha sido escenario de tantos enfrentamientos bélicos como Megido. Así, poco a poco Megido y sus alrededores se convirtieron, para la tradición judía, en un símbolo de las batallas decisivas. Y por eso el Apocalipsis, al decir que la batalla del final de los tiempos tendrá lugar en Armagedón, no pretendió dar una ubicación geográfica real, sino solo trató de expresar, simbólicamente, que será una batalla decisiva y que transformará para siempre la situación de la historia. Luchar contra un cordero. El segundo pasaje del Apocalipsis que habla de la batalla de Armagedón dice así: estos, es decir, los reyes de la tierra que se reunieron en Armagedón para la lucha, le harán la guerra al Cordero. Pero como el Cordero es Señor de los señores y Rey de reyes, los vencerá en compañía de los suyos, los llamados, los elegidos y los fieles. Aquí el autor añade una novedad importante sobre el tema. Y es que, en la tan ansiada batalla del fin del mundo, no intervendrá personalmente Dios Padre como se creía hasta ese momento, sino que lo haría a través de su Hijo Jesucristo, al que el Apocalipsis llama el Cordero. Él será el encargado de cumplir la esperada profecía. Pero agrega también un detalle esencial para ir comprendiendo mejor este acontecimiento. Y es que el Cordero no vendrá a luchar ayudado por ejércitos divinos, ni por legiones de ángeles, ni por milicias bajadas del cielo, como pensaba la gente, sino que lo hará ayudado por los suyos. Y según Apocalipsis 14:1, los suyos, los que acompañan al Cordero y forman su ejército, son todos los cristianos que perseveran en la fe y se mantienen fieles a su palabra. Por lo tanto, el autor enseña que el éxito que obtendrá el Cordero será posible gracias a que los cristianos lo ayudarán y combatirán con él. En un lago de fuego. La tercera vez que el Apocalipsis habla de la batalla de Armagedón, y donde finalmente relata el combate, dice así: entonces vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Veraz, porque juzga y combate con justicia. Sus ojos brillan como llamas de fuego. Lleva en su cabeza muchas coronas, y tiene escrito un nombre que solo él conoce. Viste un manto empapado en sangre, y su nombre es Palabra de Dios. Lo seguían los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, montados en caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, preparados para combatir contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta, el que había trabajado al servicio de la bestia haciendo prodigios, para seducir a los que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todos los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo.
Aquí el autor aporta los datos que faltaban para entender completamente la batalla de Armagedón. Por la sangre húmeda. Comienza diciendo que Juan vio abrirse el cielo. Ya antes lo había visto abierto 3 veces, pero siempre por una pequeña puerta, 4,1, 11, 19, 15,5. Ahora en cambio es el cielo entero el que se abre y no se vuelve a cerrar más. Esto significa que lo que está por ver es una revelación total y definitiva, que ya no podrá ser modificada. Contempla entonces un jinete que baja del cielo a caballo, preparado para la guerra. No nos dice quién es. Pero por la descripción que hace de él, viene a juzgar, su nombre es palabra de Dios, lleva muchas coronas, monta un caballo blanco que simboliza la salvación, tiene el título de fiel y veraz, no hay duda de que se trata de Jesucristo. El jinete aparece envuelto en un manto empapado en sangre. ¿De quién es esa sangre? No puede ser de sus enemigos, pues todavía no empezó la lucha. Sí, pues, el jinete baja del cielo con su vestido ya empapado en sangre, esta no puede ser más que su propia sangre. Pero fijémonos que Juan no dice que su ropa esté manchada de sangre, o sea, no es sangre seca, sino empapada en sangre, es decir, es sangre fresca, recién vertida. Por lo tanto, el Jesús que aparece aquí en su caballo blanco es el que acaba de morir desangrado en la cruz, el que ha dado su vida por los hombres, y ha salvado así a la humanidad. Ese Jesús es el que está por enfrentar ahora a todos sus enemigos. El triunfo de un muerto. Pero para sorpresa nuestra, la batalla no viene relatada. Mejor dicho, no hay ninguna batalla. Solo se narra que el jinete, con la ropa ensangrentada, castiga a los 2 jefes principales de la coalición enemiga. La bestia, que por el capítulo 13 sabemos que es el Imperio Romano, y el falso profeta, que por la aclaración que trae entre paréntesis, es la religión pagana de Roma, montada por el emperador para seducir y convencer a los cristianos de que lo adoren a él como Dios. A continuación el libro narra la destrucción total de los enemigos del Cordero. Pero no mediante una lucha sangrienta, como esperaban los judíos, sino mediante la espada que sale de la boca del jinete. Y en el Apocalipsis la espada simboliza la palabra de Dios. Queda aclarado, así, lo que quiso decir el autor del Apocalipsis. Que la batalla del final de los tiempos, anunciada por los profetas hebreos, con la cual Dios debía intervenir en el mundo para poner orden, aniquilar a todos los malos y pecadores, y asumir él el control definitivo de la historia, tuvo lugar con la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese día Dios intervino finalmente en la humanidad. La muerte de su Hijo fue la verdadera lucha contra sus enemigos. Y mediante su resurrección los venció, los hundió en el abismo, y asumió él el gobierno del mundo definitivamente. Ya no hay que esperar, pues, ninguna otra intervención de Dios en la historia, porque el mismo día de la resurrección de Cristo las fuerzas del mal fueron derrotadas, su poder disminuido, y el mundo entero quedó bajo el dominio de Dios, para siempre. Por lo tanto, con la muerte y resurrección de Cristo, es decir, con la batalla final, que el Apocalipsis llama simbólicamente Armagedón, los hombres hemos entrado a vivir ya en los últimos tiempos. No era fácil decirlo. Pero ¿por qué cuando el Apocalipsis narra el triunfo final de Cristo, o Armagedón, el Señor aparece venciendo a 2 figuras tan concretas como el Imperio Romano y la religión pagana, en lugar de vencer a las fuerzas malvadas del mundo? Porque el imperio y su religión eran lo que en aquel momento más aterrorizaba a los lectores de Juan. En efecto, cuando Juan escribió el Apocalipsis, sus lectores estaban atravesando una situación dolorosa. El emperador de Roma había desatado una sangrienta persecución contra los cristianos. Muchos habían sido asesinados de un modo horrendo, atormentados por fieras salvajes y torturados cruelmente en diversiones públicas. Otros habían perdido sus bienes, su trabajo, sus amigos y hasta su familia por mantenerse fieles a la fe de Jesús. Todos estaban temerosos y angustiados, y vivían escondidos mientras se preguntaban, ¿hasta cuándo el Imperio Romano nos perseguirá? ¿Dios no hará nada para socorrernos? A estos angustiados lectores, Juan les responde que no deben desesperarse, pues con Jesucristo ha llegado la batalla del fin de los tiempos, y que los primeros derrotados en ella son la bestia, el Imperio Romano, y el falso profeta, la religión pagana. Pero para que se produzca de una vez la victoria deben colaborar en la batalla los suyos, es decir, todos los cristianos, manteniéndose fieles y no abandonando la fe. Haber tenido el coraje, la osadía y la lucidez de anunciar la derrota total del Imperio Romano, cuando el emperador estaba en su mayor apogeo y los cristianos en su peor momento, fue el gran acto de fe del autor del Apocalipsis, que terminó salvando a la comunidad. Porque ésta le creyó y así perseveró hasta el final de la persecución. Una batalla que ya pasó. Para el Apocalipsis, la batalla de Armagedón ya tuvo lugar. Fue el día en que Jesucristo, con su muerte y su resurrección, salió triunfador de todas las fuerzas que se habían complotado contra él. Hoy también, como en los tiempos de Juan, hay mucha gente angustiada por lo mal que anda el mundo. Unos piensan que ya no tiene solución. Otros, más desesperados, han llegado a suicidarse oprimidos por la congoja, sin haber hallado otra salida.
Y otros, como los miembros de las sectas, esperan que en algún momento Dios intervenga de nuevo en este mundo, con su ejército celestial o mediante cataclismos, para castigar a la humanidad corrupta y solucionar los males de este mundo. El Apocalipsis nos enseña que, en la batalla de Armagedón, el mal que vemos rebasar en todas partes ya ha sido vencido, aunque no lo parezca. Y que los cristianos tenemos la obligación de creer que el bien ya ha triunfado. Aunque no lo veamos. Y aunque el dolor y la muerte nos vengan mordiendo los talones, como sucedía con la comunidad de Juan. Pensar que Dios debe intervenir otra vez en el mundo para poner orden, es pensar que la salvación de Cristo no ha servido para nada. Pero también nos enseña que, si bien Cristo ha vencido ya, los cristianos debemos continuar esa batalla. Y que el arma de la que disponen es la palabra de Dios. Ella es como una espada filosa, capaz de vencer cualquier mal. Por eso los cristianos debemos conocerla, creerle, y vivirla en los distintos momentos de cada día. Pocos son los cristianos que, realmente, enfrentan sus problemas cumpliendo la palabra de Dios. Pero el mundo entero los está esperando. Porque ellos tienen el arma vencedora. Porque ellos tienen la misión de hacer real la victoria de Armagedón. Mucha gente, siempre que piensa en la muerte de los demás. Piensan que la muerte no les va a tocar a uno, que no les va a llegar. Y hay gente que vive como si se fuera a quedar para siempre aquí en la tierra. Y por eso es que todas las religiones siempre se han preocupado en advertirnos y enseñarnos que estamos de paso aquí en este mundo, que todos vamos a ir en algún momento, y no solamente nosotros, sino que toda esta creación que nos rodea y este mundo maravilloso que nos acompaña es pasajero y es transitorio. Y por eso las religiones siempre han creado esta idea del fin del mundo. ¿Y qué es esto del fin del mundo? ¿En qué consiste? Los científicos, como muy bien ha expuesto recién Julio, nos aseguran que dentro de algunos miles de millones de años el universo se va a acabar por su propia naturaleza, por su propia fuerza. Toda la materia es transitoria y se tiene que acabar en algún momento. Pero la pregunta que los teólogos se hacen es, antes de que llegue ese fin del mundo cósmico, llamémosle así, ¿va a haber un fin del mundo religioso? ¿Y qué sería el fin del mundo religioso? El fin del mundo religioso, según la teología, sería una intervención directa de Dios en la historia para poner fin a toda la humanidad, realizar un gran juicio y separar a buenos y malos y llevarlos a la vida eterna o al más allá. Entonces, las religiones suelen enseñar y hablar de este fin del mundo que podemos llamarle fin del mundo religioso. Pero ¿es cierto que va a haber un fin del mundo o no va a haber un fin del mundo desde el punto de vista de la teología? Mucha gente actualmente está convencida de que va a llegar ese fin del mundo. Es más, las encuestas, por ejemplo, el año pasado revelaban que en Estados Unidos el 40% de la población norteamericana está convencida de que en algún momento Jesús va a venir por segunda vez a la tierra montado en una nube y va a realizar un gran juicio para separar buenos y malos y para poner fin a la historia. En Argentina, las encuestas que se hicieron a principios de este año revelaban que el 80% de los creyentes creen que va a venir ese fin del mundo y que Dios va a acabar con la historia antes de que las fuerzas naturales puedan acabar por su propia energía, digamos así, el cosmos. El mismo Papa Benedicto XVI, en esta famosa encíclica Spe Salvi, que publicó en el año 2007, se lamentaba de que los católicos no hablaran más seguido del fin del mundo, porque él decía que la idea de este juicio en la que Jesús va a poner fin a la historia es algo que haría mucho bien a la gente pensarlo y reflexionar. Y el hecho de que las religiones crean en el fin del mundo ha hecho que muchas veces se intente fijar la fecha de este fin del mundo. Uno de los primeros momentos en que se fijó el fin del mundo fue en el año 1000,
los libros de historia cuentan que, como basándose en el libro del Apocalipsis, que se habla del milenio en el que se va a acabar la humanidad, entonces en el año 999, en diciembre del 999, que se estaba en plena Edad Media, toda la gente estaba asustada, preocupada. Cuentan que los campesinos, junto con los señores feudales y los patrones, se arrodillaban a rezar juntos, tomados de la mano en las iglesias. La gente que tenía dinero renunciaba a sus bienes, lo entregaba. Todo el mundo se saludaba. Los que estaban enemistados se perdonaban, se abrazaban. Se empezó a vivir en toda Europa un clima de fraternidad, de amor, de renuncia. No había pobres, nadie sufría miserias, todos se desprendían de sus cosas. Por supuesto que llegó el 31 de diciembre y llegó el 1 de enero del año 1000, y el 2 de enero, y el 3 de enero, y el 4 de enero, y como no pasó nada, la gente volvió otra vez a odiarse, a enemistarse, a no saludarse y a apropiarse de sus bienes. Claro, se habían convertido por el temor y no por el amor, y por el temor nunca el camino lleva a nada bueno. Y en el año 1033, al cumplirse los 1000 años de la supuesta muerte de Jesús, digo supuesta porque hoy sabemos que no murió a los 33 años, pero como se creía que había muerto a los 33 años, en el año 1033 también se volvió a fijar la fecha del fin del mundo y tampoco pasó nada. Ya más recientemente, en el año 1843, el fundador de los adventistas, William Miller, fijó también para ese año el fin del mundo. Creó el movimiento adventista y más de 50.000 personas se adhirieron a su movimiento. La gente hacía reuniones al aire libre, empezó a difundirse por todo el país la noticia de la llegada del fin del mundo, y por supuesto que no llegó. Después él dijo que había hecho malos cálculos basándose en el libro del profeta Daniel y que iba a ser al año siguiente, en 1844, que tampoco ocurrió. Después el fundador de los Testigos de Jehová, también Charles Russell, fijó para 1914 el fin del mundo, un paraíso que iba a aparecer en la tierra, y lo que ocurrió fue la Primera Guerra Mundial, una dolorosa experiencia. Después la fijó para el año 1918, después para 1925, para 1935, la última vez la fijaron para 1974, y así como eso, permanentemente hay iglesias, grupos, denominaciones que están fijando el fin del mundo. La secta esta de los davidianos, que ya es historia más reciente para nosotros, en 1993, con esta masacre que hubo en Waco, en Texas, también fijaron el fin del mundo. La iglesia del Templo Solar la fijó para el año 94, la iglesia de la Puerta del Cielo para el año 97, el famoso modisto Paco Rabanne, que en el año 99 abandonó sus agujas y sus vestidos y se dedicó a la ciencia ficción y a fijar también el fin del mundo, fijó para el año 1999, quedó incompleto, ridículo. Los presbiterianos lo fijaron para el año pasado, 2011, el calendario maya lo ha fijado para este año, para el 21 de diciembre del 2012, y a lo largo de la historia más de 160 veces se ha fijado la fecha del fin del mundo. Y en el catálogo de los fracasos humanos no existe nada que tenga una tasa más alta de desaciertos que la fecha del fin del mundo. El 100% de desaciertos. Y a pesar de eso, todos los años se sigue fijando la fecha y casi cada año se va fijando la fecha del fin del mundo. Woody Allen decía: vive cada día como si fuera tu último día y alguna vez acertarás. Y creo que es lo que hacen muchas iglesias, lo fijan todos los años y en algún momento lo van a acertar. La pregunta que nos vamos a hacer ahora es: ¿de dónde sacamos esta idea de que va a haber un fin del mundo con estas señales y estos signos catastróficos? Los cristianos, y sobre todo los católicos, nos basamos en 3 fuentes para hablar del fin del mundo supuesto que va a acontecer en algún momento. La primera fuente es el Evangelio de San Marcos en el capítulo 13. El capítulo 13 es un discurso que Jesús pronuncia ya al final de su vida, casi a punto de morir, sentado sobre la colina de los Olivos, el monte de los Olivos, mirando hacia Jerusalén. Dice que se le acercaron los discípulos y le dijeron: Señor, ¿cuáles son las señales y cuándo va a llegar el fin de los tiempos? Y entonces ahí Jesús, en ese capítulo 13, pronuncia unas palabras que son las que siempre se citan para hablar del fin del mundo. Les leo algunos versículos tomados de ese sermón de Jesús que se conoce justamente como el sermón apocalíptico o el sermón escatológico. Jesús decía: miren,
Muchos vendrán usando mi nombre y engañarán a muchos. Oirán hablar de guerras y de rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambre. A ustedes los llevarán a la cárcel, serán azotados y compadecerán ante gobernantes y reyes por mi culpa. El hermano va a matar a su hermano, el padre va a matar a su hijo, los hijos se matarán entre sí. Habrá una tribulación espantosa como no la hubo desde el comienzo del mundo ni la habrá jamás. Surgirán falsos cristos y falsos profetas y realizarán señales y prodigios para engañar a los elegidos. El sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas cósmicas serán sacudidas. Se trata realmente de un lenguaje impresionante y de unos anuncios espantosos que Jesús hace en este discurso. Y de aquí es de donde se sacan las famosas señales del fin del mundo. De hecho, los que fijan la fecha del fin del mundo lo hacen viendo que hay catástrofes, tsunamis, cataclismos, terremotos, guerra, nación contra nación que se atacan, y basándose en eso entonces creen vislumbrar la llegada de este fin. Pero hay un pequeño detalle al que nadie presta atención, y es que ese discurso de San Marcos en el capítulo 13, cuando nosotros lo leemos bien, dice que cuando a Jesús le preguntan cuándo va a llegar el fin y cuáles son las señales de ese fin, dice que es sobre el fin del templo de Jerusalén. Y efectivamente, si leemos el versículo 1, los versículos anteriores a todo este sermón de Jesús empieza así. Al salir Jesús del templo, le dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué hermoso edificio. Jesús les dijo: ¿ven esta hermosa construcción? Les aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Luego, cuando se sentó en el monte de los olivos frente al templo, le preguntaron en privado: Señor, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que el fin está por llegar? O sea que todo el famoso sermón de Jesús sobre el fin del mundo no es sobre el fin del mundo, es sobre el fin del templo de Jerusalén. Y efectivamente tenemos un historiador judío llamado Flavio Josefo, que escribió alrededor del año 90, y que él cuenta que esta profecía de Jesús se cumplió en el año 70. En el año 70 los romanos invadieron Jerusalén. En el año 66 los judíos se sublevaron contra los romanos. Los romanos, a las órdenes primero del emperador Vespasiano y después Tito, invaden el país, destruyen la ciudad, destruyen el templo, y lo que ocurrió en esos años de invasión romana coincide efectivamente con lo que Jesús anuncia. Porque Flavio Josefo nos cuenta que en medio de ese desconcierto que había, se presentaban falsos cristos y falsos mesías, diciendo que ellos eran los mesías, que los siguieran a ellos, que ellos los iban a llevar a los judíos hacia la verdadera luz. Había tal inquietud y tal desconcierto que unos querían ir en contra de los romanos, otros a favor, y entonces los padres mataban a sus propios hijos, los hijos mataban a sus propios padres, los familiares se mataban entre ellos. Se nos cuenta escenas de canibalismo, se nos cuenta de que efectivamente oían hablar de guerras y de rumores de guerra, y todo eso era como si el sol se hubiera obnubilado, como si se hubiera tapado, y como si las estrellas se hubieran caído, como si la tierra se hubiera sacudido. Así que efectivamente todo este sermón del fin del mundo supuesto se cumplió con la destrucción de Jerusalén. O sea que el discurso de Jesús, que normalmente se lo toma con anuncios sobre el fin del mundo, en realidad se refería a un acontecimiento histórico marcado por los años 70. Y efectivamente para los judíos fue una desgracia muy grande la destrucción de Jerusalén. Hasta el día de hoy los judíos siguen considerando que aquello fue el peor desastre de su historia. Y actualmente los judíos, cuando se casan, el día de su boda rompen una pequeña copa de cristal envuelta en un pañuelo para decir que mientras el templo de Jerusalén esté destruido, ellos no pueden tener una alegría completa en su vida. Y entonces el día más feliz de su vida tiene que estar empañado por alguna ruptura de algo, por algún dolor de algo, y por eso rompen una copa. Incluso algunos judíos, cuando pintan su casa, suelen dejar un pedacito sin pintar en una esquinita, como señal de que su vida está incompleta porque el templo de Jerusalén está destruido. Y hay judíos que también, cuando
firman el acta de compromiso de su casamiento, quiebran un plato. Todas estas son las señales de que efectivamente Jesús anunció la catástrofe más impresionante que sacudió al pueblo de Israel. Por lo tanto, si Marcos hubiera querido hacerle decir a Jesús que el fin del mundo iba a llegar, le hubiera hecho decir una profecía que nunca se cumplió. Y además, que este sermón de Jesús no es sobre el fin del mundo, tiene que ver con algunas aclaraciones que tampoco prestamos atención de ese sermón y que Jesús las dice. Por ejemplo, en el versículo 7 dice: miren, no se dejen engañar, cuando vean que todo esto sucede, todavía no es el fin, dice Jesús. En el versículo 14 dice: cuando vean que todo esto sucede, ustedes huyan a los montes, y el que esté en el campo no vuelva a su casa. Si fuera el fin del mundo, por más que uno vuelva a su casa, el fin del mundo lo va a pillar igual. Por lo tanto, no puede referirse Jesús a que era el fin del mundo, era a la invasión romana. En el versículo 30 dice: les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Jesús lo pronunció al discurso en el año 30, la destrucción fue en el año 70, justo una generación. La generación en la época de Jesús se contaba por 40 años. Así que, efectivamente, entra dentro de los cálculos de Jesús. La segunda fuente de donde suele sacarse la idea del fin del mundo es del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es una verdadera cantera de visiones, audiciones, símbolos, señales, descripciones terroríficas también. A veces nos habla de una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que va a venir a destruir a la humanidad. Se nos habla de 4 jinetes que van a venir a sembrar la peste, la muerte y la destrucción. Se nos habla de un gran dragón rojo que está a punto de atacar a los hombres. Se nos habla de una invasión de langostas gigantes del tamaño de caballos, con cara de hombre, cabello de mujer, dientes de león y cola de escorpión, que va a venir a destruir a cuanto se presente por delante. Y todo esto ha llevado a muchos a utilizar el libro del Apocalipsis como fuente de información del fin de los tiempos. Todavía hoy, cada tanto, cuando se ve alguna cosa que sucede, se dice: ya el Apocalipsis lo ha previsto en tal parte, que tiene que ver esto, aquello, un asesinato, una muerte, la muerte de algún presidente. Ahora, utilizar el Apocalipsis para profecías que se están cumpliendo cada tanto es no haber leído ni siquiera el primer versículo del Apocalipsis, en el primer capítulo. Porque cuando leemos el Apocalipsis damos cuenta de que nada del libro está referido a ninguna profecía futura. Fíjense, cuando uno abre el Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo: revelación de Jesucristo se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que va a suceder pronto. Y el Apocalipsis fue escrito en el año 95. Y a menos que el autor mienta, lo que él anuncia se tiene que cumplir pronto, en el año 96, 97, 98, eso es pronto. Poco más adelante dice, en el capítulo 1, versículo 3, dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. O sea que todo lo que el Apocalipsis anunciaba era en una época cercana al autor. En el capítulo 22, versículo 6, dice: estas palabras son ciertas y verdaderas, Dios ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que va a suceder pronto. Así que otra vez se nos anuncia la inminencia de estos hechos. Y al final, 22:10 dice: no sellen las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea que cualquiera que sea la interpretación que le demos nosotros a los símbolos y a las descripciones del Apocalipsis, todas se referían a acontecimientos que tenían que ver con la época del autor. El autor escribe una comunidad cristiana que está siendo perseguida, maltratada por el emperador, diezmada, abortada. ¿A ustedes les parece que tiene sentido que el autor les escriba y diga: no se preocupen, en el año 2000, en el año 3000 va a llegar el fin del mundo, ustedes quédense tranquilos? El Apocalipsis es un libro escrito para una comunidad que está perseguida y que busca el autor decirles que pronto va a pasar todo lo que a ellos les está agobiando. Y entonces nada del Apocalipsis va a cumplirse ahora ni en ninguna época futura. El Apocalipsis no habla del fin del mundo, habla del fin de un mundo, que es el mundo anterior a Jesucristo, y el comienzo de un nuevo mundo, que es la llegada de Jesús a la tierra. Con la llegada de Jesús comienza una nueva era para el autor del Apocalipsis, pero lo que va a pasar después, el autor no tiene ni idea. La tercera fuente que utilizamos para hablar
de la llegada del fin del mundo es el credo. Todos los domingos cuando vamos a misa, en la mitad de la misa nos ponemos de pie y empezamos a recitar el credo. Y ahí decimos que creemos que Jesucristo fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó a los cielos y que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. O sea que todos los domingos de a poquito nos va entrando en la cabeza la idea de que un día Jesús va a venir a la tierra a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora, si Él va a venir es para poner fin al mundo, porque no va a ser un juicio final para todos y después va a seguir el mundo, se va a acabar según esa idea. O sea que también a nosotros nos va entrando esta idea. Ahora, ¿es cierto esto que dice el credo? Tenemos que decir que sí, porque el credo contiene nuestros dogmas de fe, y los dogmas de fe son obligatorios, así que el católico que no acepte los dogmas de fe se queda fuera de la iglesia, por lo tanto lo tenemos que creer. Pero una cosa es que creamos las verdades del credo, y otra cosa es que las tomemos a la letra, porque las ideas y las verdades de fe expresadas en el dogma fueron escritas hace muchos siglos. Y ustedes saben que las palabras que se dicen en una época a veces cambian de sentido y quieren expresar otra cosa con el paso de los siglos. Pongamos ejemplos del mismo credo. Nosotros en el credo decimos, por ejemplo, que Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado y descendió a los infiernos. ¿Qué queremos decir cuando decimos que Jesucristo descendió a los infiernos? En la época de Jesús se creía que abajo de la tierra había un lugar inferior al que los hebreos le llamaban el Sheol. Sheol era el lugar de la sombra donde bajaban todos los muertos, buenos o malos, tenían que bajar al Sheol. Y ahí se convertían en Refidim. Refidim en hebreo significa impotente, flácido. Todos los que morían bajaban a un mundo como de sombras y quedaban convertidos como en seres que no sentían, no pensaban, no experimentaban nada y pasaban a formar ese mundo de las sombras. Cuando el hebreo es traducido al latín, el Sheol se convierte en infernus en latín, que significa lugar inferior, infierno, de ahí viene nuestra palabra infierno. Ahora, cuando Jesús resucita, y muchos cristianos comenzaron a creer que Jesús no había muerto en serio. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Y había una rama del cristianismo llamado los gnósticos que decían que Jesús no pudo morir en serio verdaderamente, porque si era Dios, la muerte fue aparente. Y entonces la iglesia reaccionó contra los gnósticos y dijo, no, Jesús murió en serio, porque si no murió verdaderamente, no pudo resucitar verdaderamente. Y entonces para decir que Jesús murió realmente, se dijo, bajó a los infiernos. O sea, decir que Jesús baja a los infiernos es una manera antigua de decir murió realmente muerto, estuvo realmente muerto, verdaderamente muerto. Hoy sabemos que Jesús no bajó a ningún lado cuando se murió, no fue al Sheol, porque ya no creemos más en el Sheol y no creemos en los infiernos como el lugar de las sombras. Por lo tanto, cuando en el credo digamos que Jesús bajó a los infiernos, acuérdense que no están diciendo eso, están diciendo que murió verdaderamente, que su muerte fue real y nada más. Lo mismo cuando decimos que Jesús subió a los cielos. Jesús no subió a los cielos. Antes se creía que la tierra era plana. Y entonces arriba estaba Dios y abajo estaban los hombres. Cuando se expresa la idea de que Jesús murió como una manera de decir que resucitó y fue al encuentro de Dios, se dice que subió a los cielos porque era el lugar donde se pensaba que Dios estaba. Pues sabemos que Jesús no pudo subir a los cielos porque la tierra es redonda y no hay una parte de arriba donde esté Dios. Ahora, si Jesús hubiera subido realmente al cielo, para los chinos se habría ido al infierno. Porque como los chinos están del otro lado de la tierra, entonces Jesús no habría ascendido para nada. Por eso, cuando decimos que subió a los cielos, está mal dicho. Pero nos entendemos, queremos decir que fue al encuentro de Dios. Después decimos que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Jesús no está sentado a la derecha de Dios Padre porque Dios no tiene mano derecha ni mano izquierda. ¿Por qué decimos eso? En la antigüedad, cuando al faraón, el día de su entronización como rey, se lo representaba, siempre se lo representaba a la derecha del dios Amón-Ra. ¿Por qué? Porque era una manera de decir que el faraón, a la derecha de Dios, tenía todo el poder de Dios, porque como uno con la derecha es la mano con la que obra, el faraón sentado a la derecha obra con el poder de Dios, habla con la palabra de Dios, ejerce la acción divina.
Y entonces, una manera de decir que el faraón es Dios, es decir, está sentado a la derecha de la divinidad Amon-Ra. Muy bien, cuando el credo quiere decir que Jesús fue al encuentro de Dios y es Dios, se empezó a decir, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Pues sabemos primero que Jesús no está sentado. Si fuera por eso, en Santiago del Estero, nosotros que vivimos sentados para imitarlo a Jesús, seríamos todos divinizados. Y tampoco está a la derecha de Dios. Son expresiones que expresan en nuestra fe que cada vez que Jesús habla o hace algo, lo hace desde el poder de Dios. Y entonces, cuando decimos que desde allí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, sabemos que Jesús no va a venir nunca a juzgar a nadie. No va a haber un descenso de Él. Este encuentro que vamos a tener nosotros con Jesús es la muerte personal de cada uno. Cada uno de nosotros el día que se muera va a tener un encuentro con Jesús, por lo menos los creyentes pensamos así, y en ese encuentro en el que Jesús nos va a dar un abrazo de amor, un beso de cariño y nos va a hacer pasar al paraíso, a eso le llamamos el juicio final. Pero que va a venir Jesús o Dios, o va a haber una intervención divina aquí en la tierra, hoy no la podemos aceptar desde la teología. Como conclusión, lo que hay que decir es que para los creyentes cristianos y para los que leemos la Biblia, no va a haber un fin del mundo. No hay señales de ningún fin del mundo. Así que cuando veamos cataclismos y señales cósmicas, a lo sumo serán señales de que estamos manejando mal la ecología, pero no son señales de que esté a la puerta ni Dios, ni Jesucristo, ni nadie. O sea que no solamente no hay señales, sino ni siquiera va a haber un fin del mundo religioso. ¿Y qué es lo que tenemos que aceptar nosotros? Así como nosotros aceptamos que el mundo ha sido originado por el Big Bang, como la ciencia perfectamente lo explica, y nosotros nos adherimos a eso y lo creemos, y así fue el origen del universo, más allá de que nuestra fe nos diga de que Dios estaba creando el universo, el fin del universo va a ser como la ciencia lo dice, o sea, como Julio perfectamente lo ha explicado hoy, y nosotros aceptamos que ese va a ser el único fin del mundo que va a haber, no va a haber ningún otro fin del mundo religioso. Mientras tanto, cada uno de nosotros va a tener un encuentro con Dios en el momento en que llegue la muerte. Mucha gente vive asustada por el fin del mundo, por el fin de los tiempos, y se preocupa a veces más por lo que va a pasar en la otra vida que por lo que va a pasar en esta vida. Y la verdad que tenemos que aprender que la única vida que Dios nos ha regalado es esta, la única vida que tenemos que cuidar, y cuidar que nos salga bien, y hacer que a todos nos salga bien, o sea, ser felices y hacer felices a los demás, es esta y nada más. Se cuenta que una vez se murió el discípulo de un rabino judío, lo cuenta el Talmud, y cuando llegó al paraíso se dio con que estaba toda la gente que se había salvado, todos los muertos, y empezó a ver a los hombres, a las mujeres, a los niños, pero no vio a ningún rabino. Y entonces, sorprendido, preguntó a dónde estaban los rabinos, y los llevaron a una pequeña habitación que estaba un poco más allá, y él entró y ahí los vio a todos los rabinos sentados ordenadamente, sencillamente, estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces él, con asombro, preguntó, ¿y por qué los rabinos no están en el paraíso? Y le contestaron, porque el paraíso está dentro de ellos. Ojalá viviéramos de tal manera nosotros que el paraíso estuviera en nuestro corazón y no viviéramos añorando ninguna otra vida que seguro va a venir en algún momento, pero la que tenemos que cuidar con todo el amor es esta. Gracias y que Dios bendiga.